Mamá, ¿qué estás haciendo? Ay, mija, me estoy sintiendo re mal. Yo creo que me dará gripa. Y pues estoy buscando las pastillas que me dieron en el IMSS la cita pasada. A ver, mamá, ¿recuerdas que te hablé del uso racional de medicamentos? Ay, Iriabet, no vengas con esos términos que ni siquiera te entiendo. Mira, te explico. El uso racional de medicamentos se establece cuando los pacientes reciben de manera oportuna la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible, asegurando de esta manera el uso de medicamentos solo cuando sean requeridos y que el paciente o su cuidador identifique claramente el motivo de su uso y la forma correcta de utilizarlos en las dosis, intervalos y periodos de tiempo indicados por el profesional de la salud, promoviendo así el apego al tratamiento y la calidad en el cuidado de la salud de los pacientes. Los objetivos de nuestra campaña son los siguientes. Evaluar la situación actual de la población mexicana con respecto al uso racional de medicamentos. Hacer partícipe a la población. Concientizar a la población mexicana sobre el uso racional de medicamentos. Educar a la población sobre algunas indicaciones para el correcto almacenamiento de los medicamentos y evaluar el impacto de la campaña. A continuación, conoceremos el punto de vista de los expertos en cuanto al uso racional de medicamentos, así como algunas recomendaciones que deben tomar en cuenta a la hora de hacer uso de los medicamentos. En realidad, la automedicación es una práctica que la Organización Mundial de la Salud considera habitual y que considera adecuada en la población, siempre y cuando sea para medicamentos de venta libre y para enfermedades que se consideran enfermedades menores, es decir, que no son enfermedades ni de tipo crónica y que puede ser un simple dolor de cabeza, una diarrea momentánea, algún dolor abdominal, etc. Sin embargo, esta actividad debería de realizarse de manera consciente, es decir, la persona que va o que ha decidido consumir la medicación tiene que tener toda la información necesaria para poder decidir qué medicamento es el adecuado. Desafortunadamente, en nuestro país es muy común automedicarnos sin saber qué medicación es la adecuada. Entonces siempre elegimos lo que nos dice la televisión, lo que nos dicen los medios, las redes, la familia, el conocido, etcétera, que seguramente no es un profesional que está capacitado. En realidad, si nos automedicamos de manera inadecuada y sin conciencia, entonces podemos exacerbar problemas de salud que podrían ser crónicos o que realmente requerirían de algún tipo de intervención mucho más especializada. Otra característica es que, bueno, aparte de enmascarar este tipo de problemas, podemos también generar reacciones adversas, problemas terapéuticos que se pueden complicar también a la larga, ¿no? Entonces, combinar medicamentos que tal vez no sean adecuados y sobre todo si es un paciente que tiene otras enfermedades, podríamos complicar aún más las condiciones que ya están diagnosticadas. En realidad se ha convertido en un problema de salud pública que incrementan pues el uso inadecuado de la medicación. El farmacéutico en realidad pues es el personal que está capacitado para educar y para generar el conocimiento de manera óptima en la población principalmente, es decir, en el paciente. El papel del farmacéutico como experto en la medicación pues radica en, primero que nada, en educar de manera farmacéutica al paciente, es decir, él no va a prescribir ningún medicamento, sin embargo puede sugerir medicamentos de venta libre, suplementos o complementos que muestren evidencia científica, no cualquier tipo de suplemento. Y la otra característica, bueno, que tiene que ser un profesional capacitado en el área, que realmente conozca y sepa esta parte de la medicación. El uso racional que el farmacéutico pueda implementar, primeramente, como comenté, va relacionado con el paciente. Sin embargo, también es importante que, por ejemplo, a nivel hospitalario, el uso racional impacta
en la prescripción que realizan los médicos, en la administración, por ejemplo, que realizan las enfermeras. Es decir, permite optimizar las terapias, la terapia farmacológica de los pacientes y evidentemente alcanzar los objetivos terapéuticos, reducir problemas relacionados con la medicación, reacciones adversas, etcétera. Y además, pues obviamente reduce intervalos o periodos de hospitalización o de duración de la enfermedad. Entonces, en realidad, este uso racional no solamente es el que el farmacéutico me pueda decir, este medicamento es para tal condición clínica, sino también implica el cómo conservarlo, cómo transportarlo, con qué alimentos evitarlo, y realmente dar una educación sistematizada que el paciente, el personal pueda comprender, y que obviamente al final de la historia pues el beneficiado sea el paciente. En realidad hemos tenido, ustedes lo han visto, muchos problemas de uso racional, ¿no? Porque el ejemplo típico es los antibióticos, ¿no? Que todo el mundo decía, tengo una gripa, y resulta que era viral y se tomaba X o Y antibiótico, ¿no? Una cefalosporina, una penicilina, que ni al caso en realidad. Entonces eso trajo a muchos problemas de resistencia bacteriana. Y otra característica, bueno, desafortunadamente algunos profesionales de la salud que prescriben nos dan medicamentos para infecciones que, bueno, nos dan una cefalosporina de tercera o cuarta generación como primera línea de defensa. Eso también es un punto que se debe de considerar, por ejemplo, ¿no? Que a la larga, bueno, si el paciente vuelve a tener otra infección, en realidad ya no vamos a poderle dar una cefalosporina de tercera, sino tendría que ser una de cuarta o incluso ya de quinta, porque ya las hay. Entonces también nos limita, un uso irracional nos limita las opciones terapéuticas que podamos tener para esa condición y para ese paciente. No. Porque al educarlos tendríamos que aclararles y hacerles comprender qué son las ORM y qué es medicina tradicional, para que entiendan qué significa cada una de ellas, así como sus ventajas, aplicaciones y limitaciones. Antes de empezar a tomar sus medicamentos, recuerde preguntar y dejar claro con su médico preguntas como ¿cuáles se indicaron para qué enfermedad? ¿Cuándo debo tomarlo? ¿Cuánto tengo que tomar? ¿Durante cuánto tiempo debo seguir el tratamiento? ¿Y cómo debo tomarlo? Y recuerde, antes de utilizar algún medicamento, asegúrese de leer detenidamente las indicaciones contenidas en su envase. Si está embarazada o amamantando, no tome ningún medicamento sin antes consultar a su médico. No recomiende medicamentos a otras personas. Mantenga sus medicamentos fuera del alcance de los niños y niñas. Almacene sus medicamentos lejos de fuentes de calor, humedad y luz intensa. Infórmese, proteja su salud y la de su familia.